Trabajo colaborativo y comunitario del tejido social en tiempos de COVID. Música, cante y guitarra. Hola, ¿nos oís ahora? Ahora sí. Sí, ahora sí, Ah, por fin, por por fin. fin. Bueno, pues nada, queríamos daros las gracias por habernos invitado. En estos momentos, bueno, ni la directora ni la concejala Natalia González ni Marta Mediavilla pueden asistir porque están en otras reuniones y estamos aquí, bueno, yo, Aida Araujo y Teresa Álvarez Carrio. Simplemente, bueno, daros las gracias por invitarnos. Nos parece que organizasteis unas jornadas muy interesantes y sobre todo, bueno, muy completas en estos tiempos en los que estamos con el tema del COVID y bueno, esperamos que sean no solo productivas, sino que salgan muy bien. Ya vemos que hay mucha gente conectada y que, bueno, nada, pues esperamos que salga todo perfecto y nada, esperamos con impaciencia la charla que nos va a dar Héctor, gracias a todo el mundo. Vale, saludo yo algo. Sí, no. Sí, hola, hola a todos y a todas. Nada, reiterar lo que os comenta Aida, agradecer la invitación. Son ya las 8ª jornadas que hacéis desde el Hotel de Asociaciones de la Avenida Galicia. Y bueno, la verdad es que siempre se han desarrollado bien y este año con una dificultad añadida que ya sabéis todos. Y bueno, yo creo que vamos, es una opción importante la que habéis escogido de poder seguir realizándolas a pesar de las dificultades. De nuevo agradecer, dar la bienvenida a todas las asociaciones que están conectadas y cuando quiera, pues Héctor puede comenzar. Gracias. Bueno, ahora sí que ya doy comienzo a presentar a Héctor. Ya lo que repetí un poquito es simplemente comentaros que es el director de la Fundación Mar de Niebla y presidente de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social en Asturias. La iniciativa que se llevó a cabo en época de COVID, junto con la Fundación de Servicios Sociales, ya os he comentado que fue una iniciativa pionera que ha funcionado tan bien, que precisamente fue la opción por eso fue la opción que decidimos para que la charla inaugural la diera él. Así que sin más, os doy paso la palabra a Héctor. Vale, pues muchas gracias, Rocío, y muchísimas gracias a todas las organizaciones que compartís, ¿no? Que compartís espacio, que compartís objetivos, que compartís, bueno, pues ilusión, ¿no? Por ir pudiendo hacer cada vez más cosas y por ir dando esos pequeños retoques necesarios que hacen que podamos ir vertebrando unos contextos de relación y sociales más justos, más dignos, más participativos, ¿no? Que al final es una de las partes más importantes y una de las grandes lecciones que yo creo que toda la situación que está tocando vivir durante estos meses más ha puesto de manifiesto, ¿no? Lo necesario que es tener esos marcos relacionales, esas interconexiones entre las colectividades, entre las personas, no solo cuando se necesitan de manera tan urgente como en el COVID, sino de manera como continuada, ¿no? Y ahí es donde coge mucho sentido todo el movimiento asociativo, ¿no? Como un elemento de promoción y de protección. Bueno, voy a intentar no ser muy chapas ni muy pesado, porque además el medio telemático al final pues también es más agotador, ¿no? Que si estuviéramos compartiendo un espacio físico y viéndonos las caras y las reacciones y también un poco pues compartiendo más debate, más fluido. Y en tanto a lo que un poco me comentó Rocío, que bueno, queríais un poco pues compartir un poco pues diálogo y reflexión sobre el trabajo colaborativo y comunitario, sobre todo cómo se pone de manifiesto lo necesario que es ese tipo de trabajo en un marco como ha sido el del COVID-19, sí que me gustaría hacer como unas consideraciones previas, ¿no? La primera consideración previa es que debemos de ser conscientes de una realidad, y es una realidad
tremendamente constatada, ¿no? El punto de partida que teníamos antes de marzo de 2020, antes de la declaración de la pandemia, antes de la declaración del estado de alarma, de los confinamientos, ya era un escenario altamente preocupante, porque venimos de un histórico en el que la desigualdad y la estimación de la pobreza en torno a nuestro contexto próximo, pues siempre ha tenido unos porcentajes relativamente altos, ¿no? Y cuando digo altos me refiero a que todos los informes AROPE que miden el índice de pobreza, pues siempre han situado la pobreza y la exclusión social en nuestro país por encima del 20-25% y en nuestra región por encima del 14, 20 o 24%, como demuestra el último informe que se presentó este año, que hace una radiografía del año 2019, ¿no? Claro, en un contexto en el que existe tal fragilidad, en el que hay tantas personas, tantas unidades de convivencia, que tienen una situación en la que hay una necesidad muy latente económica, una privación material severa, una baja intensidad de empleo, bueno, pues cuando se declara una pandemia y se dice que la gente no se puede mover de su casa, pues era muy previsible que saltaran todas las alarmas, ¿no? Y que se generara un colapso, ¿no? No podemos olvidar que la situación que se vive en todo lo relacionado con la atención social y la situación que viven los sistemas de servicios sociales del año 2008 hacia el presente es una situación en la que cada vez tienen que atender a más necesidades con menos recursos disponibles, ¿no? Y eso es una evidencia que se ve en los presupuestos a nivel estatal, autonómico, que se ve también en las ratios de profesionales dentro de la propia red de atención, que al final cuando el sistema tiene esas situaciones de colapso, quienes también lo acabamos notando, percibiendo, intentando afrontar, pues somos las entidades sociales, que creo que no hay ninguna que pueda decir que está teniendo que afrontar situaciones más relajadas ahora que hace un año, 2, 3 o 4, ¿no? O sea, la situación es realmente compleja, pero es compleja porque ya lo era previamente, ¿no? Y ya lo era porque tenemos unos sistemas que se ha visto no solo desde la lógica social, sino también desde la lógica educativa y desde la lógica sanitaria, donde toda la mirada de promoción y prevención juega un papel accesorio, secundario y en algunos sitios incluso podríamos llegar a decir residual, ¿no? Porque prima lo asistencialista, prima la atención a la urgencia, prima lo hospitalario, ¿no? Prima la configuración de un sistema rígido por el que todo el mundo tenga que pasar frente a la liquidez necesaria que el mundo exterior nos exige, ¿no? O sea, desde el punto de vista sociológico, vivimos en un mundo globalizado, líquido, donde quienes mejor se han sabido mover en esos entornos líquidos, pues es la economía de mercado. Pero los estados y los sistemas que garantizan los derechos de las personas no han sabido adaptarse a esa realidad global, ¿no? Y eso dificulta, porque al final un sistema cuando no es capaz de adaptarse a las personas y son las personas las que se tienen que adaptar a los sistemas y además intervienen cuando la situación es muy compleja, pues al final desde la lógica de la eficiencia tiene muchos campos de mejora. ¿Cómo se revierte eso? Situando a la persona en el centro, apostando por políticas preventivas, apostando por políticas comunitarias, fortaleciendo las redes de protección que todas las personas necesitamos para tener un nivel de desarrollo digno y pleno y que no salten las alarmas cuando la situación ya es insostenible. Este escenario es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque cuando se declara el estado de alarma se evidencia claramente en el momento en el que el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, anuncia las medidas y esas medidas no tienen en cuenta ni en consideración una realidad bastante evidente en nuestra sociedad actual, ¿no? Cuando se dice que todas las personas tienen que quedar confinadas en su casa y en paralelo no hay medidas que ayuden a aquellas personas que no tienen hogar a poder disponer de una casa para poder cumplir con la normativa que se ha decretado, evidencia que no se tiene en cuenta esa realidad. Cuando se dice que la única fórmula para salir de casa es ir a comprar alimentación y ahí ya estamos presuponiendo que todo el mundo tiene recursos económicos para acceder a la alimentación, una parte de la realidad que existe en nuestra sociedad no se está teniendo en cuenta. Y ahí es donde surgió el mayor rebrote de alarma, ¿no? Que fue que muchas de las personas que tienen contextos más vulnerables, que a lo mejor no están en los radares de los servicios sociales ni de las entidades, porque son unidades familiares que van sobreviviendo, pues tienen empleos precarios, tienen redes familiares que les apoyan,
Y entonces van tirando, en el momento que se tienen que aislar, todas esas redes desaparecen. Y eso es un problema porque no saben qué hacer, ¿no? No saben qué hacer, no saben por dónde moverse, no saben a quién llamar, porque nunca lo han visto, lo han necesitado, pero nunca han tirado de ello, que esta es otra de las grandes lecciones, ¿no? Que tenemos también un sistema de servicios sociales que no está asimilado. Así como si me encuentro mal un día, pues voy al médico. Si tengo una dificultad social, no lo asocio a ir al sistema de servicios sociales, ¿no? Y ese es otro de los grandes retos que salen de todo esto. Bueno, ante esta situación hay 3 elementos que son claves, ¿no? Cuando se da una situación de urgencia y de emergencia. La primera cuestión clave es la comunicación. La comunicación, pero la comunicación no es el traslado de información. O sea, no es que la gente tenga información únicamente. La comunicación es un mecanismo por el cual yo puedo lanzar mensajes, esos mensajes los reciben las personas y las personas me pueden hacer feedbacks, ¿no? La comunicación es la antesala de la colaboración. Y cuando tienes una situación de emergencia, una de las cuestiones clave es estimular la colaboración, ¿vale? Porque sin colaboración no tenemos capacidad de abarcar toda la realidad que nos puede estar rodeando. ¿Qué ocurre? Que los mecanismos de comunicación que tenemos, y aquí tanto las administraciones como las entidades, suelen ser mecanismos de comunicación unidireccional, o sea, suelen ser mecanismos de trasladar información, ¿no? Yo comparto en redes sociales un mensaje, yo lanzo un correo electrónico, yo hago una campaña, pero no existen canales establecidos, fijos, que permitan un flujo de comunicación, o sea, que permitan que las personas también nos puedan lanzar un feedback. Sin esos mecanismos de comunicación no se cumple la segunda premisa importante en cualquier situación de urgencia, que es la permeabilidad a la identificación de necesidades. Se decreta el estado de alarma, la gente se tiene que confinar en sus casas. ¿Cómo somos capaces de ser sensibles, ¿no? De tener unos mecanismos y unos sistemas que hagan que, no pudiendo la gente moverse, no pudiendo la gente ir a los servicios, ir a los recursos, ir a visitar a las entidades, ir a visitar a sus familiares, cómo podemos hacer para que la gente realmente pueda hacernos llegar las necesidades que están teniendo que afrontar, ¿vale? Y ahí es ese diálogo necesario entre la comunicación, ¿vale?, como antesala de la colaboración, y la permeabilidad a las necesidades. 2 elementos: comunicación, permeabilidad a necesidades. El tercero, tremendamente importante, ante cualquier situación de emergencia y de urgencia, lo más importante es tener la capacidad de movilizar los recursos disponibles para atender las necesidades emergentes. Porque normalmente ante una situación de urgencia nunca hay suficientes recursos y la movilización de los mismos de 0 a 100 es muy difícil. Entonces tienes que saber contar y apoyarte en los distintos recursos que ya puedan existir. Y entendamos recursos no como recursos económicos únicamente, sino que los recursos son todas aquellas cosas que pueden servir para solventar algo, ¿no? En un territorio, en un entorno, hay una diversidad, hay un ecosistema de recursos amplísimo, porque hay movimiento asociativo, porque hay agentes profesionales interviniendo, porque hay ciudadanía, porque hay instituciones, porque hay edificios, ¿no? Todos esos recursos es importante tener un conocimiento de los mismos, tener una capacidad alta de mapeo para poder generar un objetivo común y poder movilizarnos todos hacia la consecución de ese objetivo. Que eso es la antesala de cualquier entorno colaborativo de trabajo, ¿vale? El ser capaces entre una diversidad amplia de agentes, y entiéndase diversidad como un elemento positivo, ¿no?, que nos permite tener distintos niveles de percepción de la realidad, pues establecer un objetivo que nos haga que todos tengamos la capacidad de remar de manera más sincronizada hacia la consecución del objetivo, porque la eficiencia en una atención de urgencia es tremendamente importante. Claro, ¿qué es lo que no se puede hacer? No se puede hacer es creer que una situación de urgencia como la que se dio con la declaración del estado de alarma se puede gestionar desde un mando único, desde una lógica de yo desde aquí digo lo que se tiene que hacer y la gente hace, ¿no? Porque al final ahí estás perdiendo muchísimas cuestiones. Estás perdiendo esa comunicación, no estás siendo capaz de identificar las necesidades emergentes y tampoco estás aprovechando todo el capital social que puede existir en un entorno para orientarlo hacia la consecución de esos recursos. Vale, con toda esta chapa así como más teórica inicial, ¿qué es lo que desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza? La Red Europea de Lucha contra la Pobreza es una red de entidades, 42 organizaciones de Asturias,
con distintos tamaños, distintos alcances, distinta implementación territorial, pero todos y todas las personas que formamos parte de las entidades que estamos en la red con un objetivo claro en común, que es la lucha contra la pobreza y por la generación de una comunidad autónoma más digna, más justa para todos y todas. Vale, pues desde la red, ¿qué decimos? Vale, tenemos que ser capaces como red ejercer realmente el nombre que tenemos. Todas las organizaciones, todo el mundo, nos encanta hablar de dos cosas, ¿no? Del trabajo en red y de la participación. Y el trabajo en red y el fortalecimiento de una red no es un elemento del cual dispongo de alguna manera, de manera unidireccional. O sea, yo no puedo pretender o creer que una red es lo que una parte de esa red quiera que sea. Una red es un sumatorio de muchos intereses hacia un objetivo común. ¿Qué vimos desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza? Que podíamos ser ese nodo, ese pequeño foco a través del cual podíamos establecer un canal de comunicación porque sabíamos que iba a haber un ruido mediático de la leche. O sea, vivimos en un mundo excesivamente rápido en el que las redes sociales, los medios de comunicación que tienen que ir a un ritmo vertiginoso porque todo el mundo tenemos esa capacidad de emitir mensajes, muchísimas fake news, muchísimo ruido, muchísimos rumores. Pues sabíamos que teníamos que ser capaces de generar un canal de comunicación que permitiera que la información real, veraz, llegara a cuantas más organizaciones mejor. Porque también sabíamos que ante esta parálisis que iba a generar el estado de alarma y el confinamiento, los primeros y las primeras que íbamos a poder pues, pulsar la realidad y esa permeabilidad de las necesidades íbamos a ser las entidades. Lo teníamos clarísimo, porque al final las entidades estamos en la realidad, estamos en el territorio, estamos en la trinchera, en la primera línea, ¿no? Entonces decíamos, tenemos que establecer ese canal que permita que todas las organizaciones puedan, de alguna manera, ir identificando diariamente qué necesidades se van encontrando. Porque si vamos sumando las necesidades de todo el mundo, podemos generar un informe que es un informe valiosísimo para aquellos tomadores de decisiones, que en ese momento era el Estado que delegó esa capacidad de tomar decisiones en la delegación del gobierno, que a su vez generó un grupo de acción social en el que estaba la Consejería de Bienestar, la Federación de Municipios, estaba el Ayuntamiento de Gijón, el Ayuntamiento de Oviedo, estaba Protección Civil y estaba Cruz Roja como entidad que iba a desplegar las medidas que se fueran adoptando, ¿no? Entonces, para nosotros como red era tremendamente importante tener esa capacidad de que todas las organizaciones, no solo que formaran parte de APN, sino cualquier organización que se pudiera encontrar con necesidades, que pudiera tener un correo electrónico, un referente al que enviar esas necesidades y nosotros hacer ese encaje de generar esos informes para ser conocedores de cómo se estaba viviendo la realidad, ¿no? en los municipios de Asturias y en las calles de Asturias, ¿no? ¿Eso qué hizo? Hizo que diariamente, desde la declaración del estado de alarma, se enviara un informe durante los primeros 30 días a las distintas administraciones públicas para que pudieran ser conocedoras de toda esa información. Pero además, sabíamos que iba a ocurrir algo. Sabíamos que iba a ocurrir algo y es que sabíamos que no íbamos a tener la capacidad humana de manera individual de atender a todas las necesidades que se iban a dar. ¿Qué ocurre? Que en Gijón se dan unas circunstancias significativas, en el sentido de que las entidades sociales de la ciudad, hay un histórico de trabajo colaborativo muy importante, ¿no? O sea, un ejemplo, ¿no? Las jornadas contra el racismo y la xenofobia se construyen de una manera colaborativa entre la Fundación de Servicios Sociales, entidades, ¿no? En un marco de relación que genera, bueno, pues una muy buena práctica, ¿no? Y eso es trasladable también a otros contextos que se van dando, ¿no? De trabajo entre las entidades, de suma de sinergias, bueno, quiero decir, no nos pilla de nuevas a las organizaciones en nuestra ciudad el decir, ostras, tenemos que trabajar juntas, ¿no? Porque creo que hay un discurso vencido que muchas veces se da en el marco del tercer sector, de que somos conscientes de que una organización sola no tiene la capacidad de transformar, ¿no? Necesitamos que muchas organizaciones nos juntemos, ¿no? Y además de necesitar que muchas entidades nos juntemos, sabemos que las entidades por sí mismas no pueden ni deben ser el elemento de transformación, porque para que se genere una verdadera transformación necesitamos que estén también los titulares de obligación, que los titulares de obligación es la administración pública, ¿no?
Entonces, desde el primer momento se establece un canal de comunicación muy directo y muy fluido y de mucha incidencia, porque también sabíamos que iba a haber muchas necesidades que se iban a quedar fuera de los marcos legislativos que existían en ese momento, y sabíamos que teníamos que empujar, ¿no? Y tenemos que estar ahí un poco como conciencia ciudadana diciendo, es que hay muchas personas que se van a quedar fuera de esto, es que las personas migrantes, es que tengamos en cuenta que la gente no se puede mover. Bueno, había como muchas situaciones que sabíamos que iban a quedar al descubierto, ¿no? Pues un poco lo que veíamos es que o generábamos un proceso en el que fuéramos capaces de generar un marco colaborativo para poder canalizar necesidades y movilizar recursos de manera conjunta, o si no, esto iba a ser un auténtico desastre, iba a ser un caos. Porque la situación yo por lo menos, la situación que veíamos desde mi organización, desde Mar de Niebla, es que los primeros 15 días fueron horribles. O sea, fueron horribles de frustración, de no tener capacidad de poder dar respuesta a todo lo que ibas identificando, ¿no? Nosotros desde mi entidad activamos un dispositivo para ser permeables a las necesidades, que fue RACA, y claro, o sea, te encontrabas con situaciones sobrevenidas vamos, un 50% de las personas que nunca se habían visto en una situación de desprotección como la que se estaba dando en ese momento, ¿no? Y además con un 95% de necesidades que estaban vinculadas al acceso a la alimentación, ¿no? Porque al final, quiero decir, el acceso a la alimentación era algo como muy evidente. Si no tengo los recursos económicos, si no me puedo mover de mi casa, si tengo la nevera vacía, no hay muchas alternativas ni muchas opciones, ¿no? Entonces, bueno, sabíamos que teníamos que ser capaces de construir eso, pero no de cualquier manera, ¿no? Sino que teníamos que construirlo aprovechando el mal momento que tocaba vivir para avanzar hacia unos marcos colaborativos que realmente ayudara a que, por un lado, los servicios públicos pues pudieran constatar, ¿no?, las distintas nuevas realidades que se estaban dando y que desde las entidades las estábamos viendo, y además que desde las entidades también tuviéramos la capacidad de llegar a donde la administración ya sí que era imposible que pudiera llegar, ¿no? Porque nosotros sabíamos que podíamos forzar o intentar forzar al máximo posible para que la administración diera la mayor cobertura posible, pero también sabemos que la administración tiene que ser garantista y garante y no puede hacer un reparto indiscrecional como a lo mejor pues desde una entidad nos podemos permitir el hacerlo, ¿no? Entonces, decíamos, teníamos que ser capaces de generar ese equilibrio en el que no hiciéramos algo que le tocara hacer a la administración y que si lo hiciéramos, hiciera que la administración no se esforzara en intentar conseguirlo, ¿no? ¿Cómo se construyó todo esto? Bueno, pues se habló con la entidad que tenía un poco como el mandato por parte del Estado y de la autonomía de dar la respuesta más oficial desde el marco de tercer sector, que era Cruz Roja. Se habló con la Asamblea de Cruz Roja Gijón, se habló con la Fundación de Servicios Sociales y desde APN, pues 2 personas nos vinculamos un poco a la construcción de este proceso. Se elaboró todo un documento de trabajo en el que se generaron 2 mesas. Una mesa de canalización de necesidades en las que cualquier entidad podía diariamente trasladar las necesidades que le iban llegando, que iba identificando, ¿vale? Y había otra mesa que era de movilización de recursos. Entonces, tan sencillo como yo tengo estas necesidades por aquí y tengo estos recursos por acá, los interconectamos. Y a partir de esa interconexión surgía toda la acción de las entidades de manera mancomunada, en la que pues a lo mejor los voluntarios de una organización venían a otra entidad, cogían esos alimentos y los repartían a las personas, a las direcciones que tocaba, ¿no? O la propia Fundación de Servicios Sociales desplegaba unos vales y los repartía a través de las trabajadoras y trabajadores sociales, ¿no? Bueno, se iba un poco armonizando la capacidad de respuesta para realmente aprovechar al máximo los pocos recursos que se tenían. Y se hizo toda una campaña de mancomunarlos. Pues yo qué sé, nosotros, por ejemplo, como Mar de Niebla, teníamos una línea de colaboración con CaixaBank y lo que hicimos es que esos recursos que nos iban a destinar para atender las necesidades que llegaban a través del COVID, los pusimos en la mesa de movilización de recursos para atender pues, lo que se considerara que fuera más urgente en ese momento, ¿no? Vales de Fundación Alimerca, que también nos llegaron, pues lo mismo, lo trasladamos a esa mesa. Pero no solo nosotros, ¿no? Cruz Roja, Cáritas, todas las entidades, los pocos recursos que cada una podemos tener, lo que hacíamos es que los pusimos en el centro
y esa mesa formada por 5 profesionales de entidades, servicios sociales y Cruz Roja, pues eran un poco los que iban interconectando las cosas, ¿no? No desde una lógica de análisis, de valoración, sino desde una lógica de estamos en una situación de emergencia y tenemos que optimizar todo esto. Esto que es así explicado es como muy evidente, ¿no? Que es decir, joder, pues si hay necesidades y hay recursos, conectémoslo. Esto no ocurre en el día a día. O sea, en el día a día esto es de una complejidad altísima. Se puede hacer en la situación del estado de emergencia porque realmente todas vimos que había esa necesidad de hacerlo así, ¿no? Bajo esta fórmula, que se estuvo trabajando durante 5 semanas, se llegó a un alcance de más de 4.000 peticiones de apoyo y de necesidad que se fueron identificando desde todas las entidades. Y en torno al 45% de todas las necesidades canalizadas eran necesidades que nunca habían estado en un marco de necesidad de servicios sociales o de una entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y la recurrencia, o sea, la repetición de solicitud de apoyo fue bajísima. Solo se producía cuando pasaban más de 15 días, 3 semanas de atención a una necesidad, porque al final los kits que se repartían estaban calculados para cubrir entre 15 y 21 días de necesidad de las distintas direcciones, ¿vale? Esto al final fue una práctica que luego derivó también en una evaluación. Se ha hecho una evaluación por parte de las entidades, una evaluación también con receptores, ¿no? Con personas que recibieron apoyo por parte del dispositivo. Esto se está trabajando ahora, esto que en la universidad se llama un papers, que queda así como súper molón y súper bien, pero que es una evidencia científica de todo el trabajo que se ha realizado. Y además, como decía Rocío, el propio Ministerio de Sanidad ha reconocido todo el trabajo que se ha estado como estimulando desde APEN en entornos colaborativos como una muy buena práctica de cómo implementar redes de apoyo y de solidaridad en los territorios. Escogieron 7 de toda España y una de ellas fue toda esta experiencia. Claro, esto nos sitúa, y yo creo que esto es una de las partes como interesantes, nos sitúa en realmente cuál debe ser el presente y el futuro, ¿no? Por un lado, de las políticas sociales, desde la lógica de las administraciones como garantes que deben ser de los derechos y como titulares de obligación de los mismos, pero luego también nos sitúa en un escenario de reflexión hacia el tercer sector, ¿no? Primero, porque es muy importante que entendamos lo que significa tercer sector, porque en muchas ocasiones tendemos a hacer una definición del tercer sector cogiendo solo una pequeña parte del mismo, ¿no? Y suele ser que esa pequeña parte que tiende a apropiarse o a definir todo el tercer sector suele ser las entidades sociales profesionalizadas, ¿no? Y ahí estamos perdiendo un potencial inmenso, ¿no? Porque el tercer sector no deja de ser sociedad civil organizada. O sea, si entendemos nuestra sociedad como una confluencia de 3 sectores, no desde la lógica económica como el primario, secundario, servicios, sino desde una lógica de administración pública, empresas y sociedad civil organizada, el potencial que tiene la sociedad civil organizada es tremendo, porque por sí mismo el tener estimulado un ecosistema donde la sociedad civil esté organizada es un elemento de protección tremendo, ¿no? A mí me gusta explicar que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Y que también creo que el COVID lo ha evidenciado, es que las personas tenemos unos cinturones de protección, ¿no? Normalmente tenemos un primer cinturón que son nuestras competencias, nuestras capacidades, ¿no? Que ante cualquier dificultad, cualquier problema, pues se activa ese primer cinturón y somos capaces de solventarlas por nosotros mismos, ¿no? O sea, yo qué sé, esto lo he puesto alguna vez de ejemplo, voy caminando por la calle, me insulta alguien desde el otro lado de la calle y me dice, Héctor, te voy a partir la cabeza y tal, ¿no? Y entonces yo activo mi cinturón de protección y digo, no pasa nada, este chico, esta chica hoy tiene un mal día, paso de todo, bueno, no, sigo caminando por la vida sin enfrentarme ante él porque entiendo que se debe a una situación pues sobrevenida que ha podido tener. Eso es la activación del primer cinturón de protección, ¿no? Y cuando nosotros tenemos dificultades, pues se activa. ¿Qué ocurre? Que ese primer cinturón de protección nos falla mucho. Es normal que nos falle. Vivimos en el mundo que vivimos, partimos de las condiciones de desigualdad que partimos, ¿no? Y entonces a lo mejor yo ese día he tenido también un mal día y Manito me dice eso por la calle y voy y quiero pues enfrentarme a él, ¿no? ¿Qué ocurre? Que normalmente se nos activa un segundo cinturón de protección.
que suelen ser nuestra familia, nuestro círculo más cercano, nuestras amistades, ¿no? Que cogen y te dicen, tranquilo Héctor, no te metas en líos, que no vale la pena, ¿no? Y ese es el cinturón que se activa, ¿no? Cuando tenemos una situación socioeconómica, pues de salud, ¿no? Y entonces tienes un entorno familiar que te arropa, te cuida, ¿no? Y de alguna manera hace de muleta durante el tiempo que lo necesites. Pero claro, ese segundo cinturón en muchas ocasiones también falla, porque no existe o porque casi es un catalizador de problemas, ¿no? Tengo un amigo que va conmigo, me insulta a fulanito y me dice, vamos a partirle la cabeza, ¿no? Y entonces ya vamos los dos a por él. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente no salta un tercer cinturón de protección. Normalmente lo que acaba saltando es el sistema de protección público, ¿no? Yo me meto en una pelea con esta persona y llega la policía, el juzgado, denuncias. Y si hubiera saltado ese tercer cinturón de protección, que es la comunidad, que es esas redes asociativas, que es esa interconexión entre las distintas personas, hubiéramos tenido un elemento más de prevención y de protección frente a esa situación que se dio, ¿no? Con el tonto ejemplo que estoy poniendo de quien me insulta al otro lado de la acera, ¿no? Pero traslademos esto a una realidad territorial, ¿no? Traslademos esto al vecino del cuarto que no tiene ni idea que el vecino del quinto no tiene para comer esa semana. ¿Y qué pasa? Que no somos capaces de, dentro de una propia comunidad, de que el vecino del cuarto eche una mano al vecino del quinto. Eso lo hemos dilapidado, ¿no? Por una serie de valores y una priorización de otra serie de cuestiones que... No puedo. Una serie de cuestiones que no... Que de alguna manera han condicionado nuestros modelos sociales, ¿vale? Entonces, por eso es tremendamente importante estimular todos estos contextos asociativos, ¿vale? y participativos, porque es la única manera realmente de poder generar contextos de empoderamiento, que el empoderamiento es una palabra que nos encanta utilizar, pero que muy pocas veces realmente practicamos, ¿no? Pero al final, cuando estamos empoderando, lo que estamos haciendo es socializando el poder de otra manera, o sea, haciendo que las personas, que muchas más personas tengan una capacidad de toma de decisiones. ¿Cómo vamos a generar contextos de desarrollo plenos y dignos para las personas si no generamos espacios donde las personas se puedan sentir tomadoras de decisiones, ¿no? Si yo como organización no estimulo que la gente pueda ser protagonista de sus propios procesos, protagonista de su propio entorno y protagonista de su propia comunidad, difícilmente voy a poder estar empoderando y lo que voy a acabar generando son marcos de dependencia, ¿no? Voy a estar haciendo que las personas dependan de mí como organización o de mí como institución o de mí como profesional o de mí como voluntario para que realmente pueda tener un desarrollo pleno y digno, ¿no? Y por eso es muy importante estimular todos estos contextos, ¿no? Porque este es el elemento que realmente desde el tercer sector, entendiendo esta mirada tan amplia, podemos contribuir junto con la administración para complementar la construcción y la vertebración de nuestra sociedad. Porque, quiero decir, la administración, y poniendo un símil con la música, la administración tiene que funcionar como una orquesta sinfónica. O sea, la administración tiene que estar tremendamente bien afinada. Todos los instrumentos tienen que sonar bien, tiene que haber una partitura. El problema es que a veces no hay partituras, ¿no? Dentro de los planes de las administraciones, ¿no? Pero tiene que haber una partitura, tiene que hacer que todo suene. El triangulito que hace clean es tan importante como el solo de violín, ¿no? Y la administración tiene que ser orquesta, porque tiene que garantizar una calidad musical, tiene que tener unos cánones, tiene que responder a una serie de cosas. Y tiene que haber una dirección que tenga la batuta y que de alguna manera vaya armonizando. O sea, todos saben que tienen que tocar, todos saben el momento que tienen que tocar, pero hay una dirección que refuerza todo eso, ¿no? Hay un liderazgo que facilita, ¿vale?, que todas las administraciones existentes, ¿no?, forman parte de esa orquesta sinfónica que está al servicio de la ciudadanía. ¿Qué ocurre? Que las entidades, el tercer sector, no tenemos que ser una orquesta sinfónica. El tercer sector tenemos que ser una jam session. Tenemos que ser capaces de montar escenarios de música popular en cualquier esquina. Y tenemos que hacer que cuanta más gente mejor, cuanta más gente sepa tocar instrumentos, mejor. Porque esa es la manera de poder tener nuestra mochila llena de herramientas para poder hacer frente a los distintos retos y necesidades y realidades que nos vayamos encontrando, ¿no? Y ese es el elemento de construcción y colaboración hacia el bien común en el cual tiene todo esto muchísimo más sentido, ¿no? Porque si no estaremos generando un sistema de sociedad de proveer servicios, ¿no? Y yo como ciudadano lo que exijo a la administración es que me dé servicios, ¿no? Y entonces voy consumiendo, ¿no? Y voy consumiendo servicios. No.
Lo que necesitamos como sociedad es crear marcos relacionales, que la administración sea garante, que la sociedad tengamos esa capacidad proactiva, que cada vez tengamos más capacidad de estimular jam session y que todo esto se vaya de alguna manera empastando, ¿no? ¿Para qué? Para situar a las personas en el centro y para transformar. Porque el objetivo que tenemos las entidades y el objetivo que debiera tener la administración dentro de su configuración del estado del bienestar y de los distintos sistemas que existen es transformar. El sistema educativo tiene que transformar, el sistema social tiene que transformar, el sistema sanitario tiene que transformar. No podemos estar haciendo siempre operaciones a corazón abierto porque no tenemos la capacidad de estimular contextos de salud comunitaria que hagan que la propia ciudadanía sepa autocuidarse, ¿no? Y entonces cogemos y lo dejamos todo en manos del cirujano o la cirujana, ¿no? Que es la que hace la gran operación, ¿no? Y no trabajamos todo lo demás. Esto al final también, por no extenderme en exceso, esto también viene marcado porque no somos conscientes de las condiciones que se tienen que ir dando y que si las cuidáramos, en un escenario como el que se dio de COVID-19, pues hubiera sido todo un poco más sencillo, entre comillas, ¿no? Dentro de la dificultad que había. Y es que no cuidamos las condiciones ambientales que se tienen que dar para que la sociedad realmente sea proactiva y esté interconectada. ¿En qué se ve todo esto? En que realmente no tenemos ni reflexionado, ni trabajado, ni planificado todo lo que tiene que ver con contextos de educación en la participación y mucho menos de generación de procesos participativos. Ahora, además, es un tema, el tema de la participación, que en nuestra ciudad está como muy en los titulares de los periódicos, ¿no? Pero realmente no se profundiza, ¿no? No se reflexiona lo suficiente en esto, ¿no? Porque pensamos que participar, ¿no? es poder decidir en todo y de cualquier manera, ¿no? Y al final participar es sentirte parte de algo, ¿no? Y dentro de ese sentirte parte de algo encontrar los distintos contextos donde poder ir haciendo esos procesos de incidencia en la toma de decisiones, ¿no? No imponiendo lo que yo creo que tiene que existir, sino juntando distintas miradas, ¿no? Siendo capaces de generar nuevos escenarios, ¿no? Entonces, si no educamos en la participación, si no generamos marcos en los que se puedan dar procesos realmente participativos, no se da una de las cuestiones claves, ¿no? y que va muy vinculado con los intangibles que como sociedad y como mundo tenemos que empezar a cuidar, ¿no? Que son los marcos de experimentación. Si las personas no experimentan en el hacer, o sea, una persona que ha estado participando en una asociación, que ha organizado actividades, que se ha preocupado por lo que pasa a su alrededor, esos marcos de experimentación generan un desarrollo de unas competencias colectivas que son brutales y que son tremendamente necesarios y que los únicos contextos donde se pueden desarrollar con mayor plenitud son los marcos no formales que da el tercer sector y que dan las entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Porque al final son competencias colectivas, no estamos hablando de competencias individuales que el propio sistema educativo te puede estimular. Son competencias vinculadas con la trazabilidad en la mirada, con el entender que las cosas no pasan porque sí. Si hay una persona que está viviendo una situación de calle, sin hogar, o una persona que está pasando una situación difícil, si yo tengo trazabilidad en la mirada, soy capaz de darme cuenta de que las cosas no son A, entonces B, sino que las cosas suelen ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y entonces Z, ¿vale? Porque hay una diversidad de situaciones que condicionan lo que somos, lo que hacemos, lo que vivimos. Y eso solo lo tenemos cuando tocamos realidad, cuando vemos cosas distintas a lo que estamos acostumbrados a ver. Cuando salimos de la zona de confort, que en muchas ocasiones nos autosentamos, pero que también todas las redes sociales, todo como está configurado ahora mismo desde la lógica de la satisfacción inmediata, pues nos da lo que queremos ver y creemos que el mundo es lo que nos están enseñando y el mundo va mucho más allá. Hay muchas zonas invisibles que no vemos. ¿Y dónde vemos esas cosas? Cuando salimos de lo que estamos acostumbrados y acostumbradas para relacionarnos con personas que son distintas a nosotras. Y eso se da sobre todo en los marcos no formales de las entidades. Ya así un poco para acabar y por abrir un poco de diálogo, si os parece, si os apetece y os interesa, yo creo que aquí es también muy importante entender que hay que diferenciar los marcos y las metodologías colaborativas de las cooperativas. Y en muchas ocasiones todo esto lo entremezclamos, ¿no? No es lo mismo generar contextos colaborativos que generar contextos cooperativos. Los dos son muy importantes, son tremendamente interesantes, pero cada cosa sirve para algo. No vale uno para todo, ¿vale? Entonces, sí que los marcos que se pueden dar entre personas muy diversas, entre entidades, administraciones, son marcos colaborativos realmente, ¿no?
son marcos en los que cada uno aporta su conocimiento y en base a ese conocimiento se establecen objetivos conjuntos, ¿no? Y cada uno aporta y trabaja desde lo que sabe, ¿no? Un marco cooperativo es un marco en el que alguien dice lo que se quiere hacer y lo desarrolla de manera cooperativa, ¿no? Con un liderazgo mucho más vertical, ¿no? Que está muy bien también para según qué cosas, pero que para la construcción comunitaria no vale tanto. Para la construcción comunitaria necesitas generar contextos colaborativos, porque cuando tú quieres estimular contextos comunitarios, no se trata de estimular lo que tú quieras que pase, se trata de interconectar las distintas realidades que te rodean para generar un nuevo horizonte de realidad que queremos entre todos y todas perseguir, ¿no? Y esto es muy difícil, porque cuando estás intentando estimular esto y facilitando este tipo de procesos, es muy fácil intentar contaminarlos con lo que tú quieras que pase. Y eso es un poco también perverso en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil la estimulación de marcos colaborativos, porque normalmente lo que intentamos es que la gente haga lo que nosotros queremos que se haga. y hablamos de colaboración, y eso no es colaboración, eso, bueno, pues puede ser cooperación, puede ser coordinación, que también está muy bien, puede ser un tipo de trabajo en red, pero no estás realmente vertebrando comunidad, porque estás vertebrando la comunidad en torno a, a tu esencia, a tu ser, a lo que tú quieres que ocurra. Y la comunidad se construye dándole autonomía y dándole identidad propia, ¿no? Que no quiere decir que tenga que haber una competición entre comunidades. La lógica de todo esto es ir estimulando contextos ecosistémicos, ¿no? Que seamos comunidades de comunidades, ¿no? Que se van apoyando unas en otras desde lógicas territoriales y sectoriales para poder transformar la realidad hacia algo que yo creo que es una línea roja que está por encima de cualquier intencionalidad partidista, ¿no? Que es el bienestar de las personas. Si no somos capaces de situar unos escenarios punto de partida en el que todos y todas nos sentamos identificados, difícilmente vamos a construir, ¿no? Y ese punto, para mí, personalmente, es el bienestar de las personas. Y ya, o sea, quiero decir, los derechos humanos, el bienestar de las personas son marcos suficientes como para hacer la de mi madre de cosas que toca hacer, ¿no? Bueno, no sé, tengo aquí como más cosas en la cabeza, pero también creo que sería interesante, ¿no? Pues el ver un poco, pues si tenéis alguna pregunta, si tenéis alguna cuestión. Todos somos gente de entidades, entonces todos seguro que tenemos experiencias y cosas a compartir. Entonces no sé cómo os gustaría hacerlo, pero... Bueno, si queréis intervenir, estamos dispuestos a eso, a que le hagáis las preguntas que creáis convenientes a Héctor. A mí la verdad es que en ese sentido quería también comentarte cómo visteis que la propia sociedad gijonesa se implicó en esta iniciativa. Vale, claro, aquí hubo un par de cosas. Por un lado, claro, en marzo hubo una cosa muy positiva, yo creo, ¿no? Y que fue para mí es motivo de mucha esperanza, ¿no? Que ante toda la situación que se estaba dando, surgió una prosocialidad generalizada, ¿no? O sea, la gente quería apoyarse unos a otros. O sea, existía esa vocación y muy palpable, ¿no? O sea, rápidamente se quisieron vertebrar redes de apoyo, o sea, igual que llegaban llamadas de necesidades, llegaban llamadas de gente que quería apoyar. Perfecto. Claro, eso chocaba, eso es muy curioso, ¿no? Porque por eso fue tan complejo el contexto, ¿no? Chocaba precisamente con las medidas sanitarias, porque estábamos en un marco en el que teníamos que evitar la expansión comunitaria del virus. Entonces, la manera de solucionar el impacto social, la emergencia social, que era desde una lógica de apoyo comunitario, chocaba directamente con la medida de tener que prevenir la expansión comunitaria, ¿no? Entonces, fue muy difícil y por eso costó tanto también convencer, en el caso de Asturias, a delegación del gobierno de que permitiera activar el voluntariado de las entidades. O sea, se tardó 8 días en reconocer que los voluntarios y voluntarias de las entidades estaban preparados para poder dar respuesta a las necesidades. O sea, quiero decir, esto es una cosa muy importante a analizar. O sea, ¿cómo podemos estar hablando de promover el voluntariado, de promover la solidaridad de la gente, cuando tienes gente que tiene trayectoria, que está colaborando con entidades, pero cuando surge una situación como esta, los dejas en la nevera? No, hombre, esto tendría que ser natural. Igual que los profesionales que estábamos contratados, pues podíamos movernos desde el primer día
y a partir del día 20 con muchísima más ligereza porque fuimos reconocidos como esenciales, el voluntariado también tendría que entrar dentro de este PAD. Claro, ¿qué ocurre? Que es cierto que esto requiere de organización y requiere de mucho orden porque mucha gente con su voluntad de querer, con su voluntariedad de querer ayudar a los demás, pues generaron muchos vectores de riesgo, ¿no? Con los repartos, con según qué cosas. Pero claro, ¿quién desde la administración, quién era el bonito o la bonita que decía que eso no se podía hacer? Cuando tampoco se estaba pudiendo dar una respuesta desde el sistema que hiciera que esas necesidades no surgieran, ¿no? Entonces, esto es un punto de reflexión importante e interesante, ¿no? Para darnos cuenta del reconocimiento real que existe hacia el voluntariado, que es muy escaso, ¿vale? Y segundo, pues darnos cuenta de que, claro, todas estas vocaciones de apoyo surgen porque como sistema no estamos pudiendo dar la cobertura necesaria a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué se intentó? Se intentó también, que esto es algo importante, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta que en lo más próximo, en lo más sencillo, está la mayor ayuda que puedes dar, ¿no? Y un poco lo que se decía, ¿vale? Pica a tus vecinos, o sea, pica a los vecinos y pregúntales si necesitan algo. O sea, no necesitamos hacer macroobras solidarias. Si todos hacemos microobras, si todos nos preocupamos de nuestro entorno más próximo, que eso es seguro desde la lógica sanitaria, vamos a ser capaces de realmente hacer esto mucho más amable y amigable para todos y todas. Y yo creo que ahí sí que como sociedad fuimos capaces. Y luego hay Perdón. Pasa un problema. ¿Qué pasó? Que como la bañera. Vale. Se estacionó así. Vale, cariño. Claro, bebé, Vale. es verdad que tiene a la bebé también por ahí. No, perdonad. Eso, quería decir que eso, que realmente sí que hubo esa respuesta solidaria. Y luego en el caso de Gijón, cuando hubo un momento que ya se vio que las entidades no teníamos capacidad de movilizar más recursos, servicios sociales había exprimido al máximo los marcos y los límites administrativos para poder dar apoyo, movilizó recursos, flexibilidad, ayudas y demás, sacamos una campaña de respuesta social que realmente pues tuvo muy buena respuesta por parte de la población, ¿no? Porque en una semana y media se recaudaron más de 30.000 euros que fueron destinados a dar cobertura de vales a familias y a personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y además en otros municipios se intentó hacer y no hubo tanta respuesta, creo que en Gijón podemos sacar pecho ante esa realidad, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que la reflexión sobre el voluntariado y la reflexión sobre lo poco que estamos preparados todavía para reconocer las redes comunitarias y solidarias nos tiene que hacer pensar, ¿no? Pero claro, como no está dentro de las intencionalidades, de las agendas políticas, el estimular todas esas cosas, pues por eso se tienen dudas sobre ellas, ¿no? Porque hay bastante desconocimiento. Sí, sí. Aprovecho precisamente para que la gente active ahora el micrófono y pueda hacerle alguna pregunta a Héctor. También lo podéis hacer a través del chat. Si no podéis hablar, se puede hacer a través del icono que pone chat y podéis enviar los mensajes y podemos hacer la lectura desde aquí. Bueno, no, yo creo que, bueno, darle la enhorabuena a Héctor por la conferencia que me parece muy interesante. Yo creo que de lo que estaba hablando Héctor es un poco de lo que llevamos hablando ya en servicios sociales desde hace años y años, ¿no? Que es el tema de la intervención comunitaria y del trabajo en redes y trabajar continuamente con la comunidad. Sí es cierto que estuvimos en un contexto que nadie esperaba, que fue una urgencia y que nunca en años y en años habíamos pasado una situación como esta. Entonces fue muy importante el trabajo que tuvieron el tercer sector, todas las organizaciones sociales y sociosanitarias, pero sí es cierto que sí se tardó, bueno, es cierto que se tardó 8 días en organizar todo eso, porque en cierta medida había dos cosas, ¿no? Una, que no podíamos contagiarnos, que interviniesen todas las asociaciones y todo lo que son las organizaciones sociales, corríamos el peligro de que se pudiera extender el tema de la COVID y que alguien tenía que estructurar esa intervención, ¿no? Yo creo que no cabe duda que sin la intervención del tercer sector hubiera sido muchísimo más difícil el tema de la intervención.
Y a mí me parece que sí es cierto que la Administración en ningún caso hubiera podido llegar, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron hasta ahora, de personal, de modificar procedimientos garantistas, que se modificaron hasta el punto de que muchas veces se acabó hasta con los procedimientos en esa situación al ver la necesidad que había, y que bueno, que es muy difícil que la Administración pueda llegar tan rápido como llegan las organizaciones sociales, ¿no? Y eso la Administración lo sabe. Bueno, pero por eso es por lo que hemos puesto el punto de inicio, en ese sentido, de que tanto el tercer sector como la Fundación de Servicios Sociales de Gijón se puso manos a la obra y todos a una, como he dicho para la presentación de Héctor, porque fue así. Y de hecho fue el ejemplo de buenas prácticas. Sí. El tema está en que sí hemos aprendido algo, ¿no? Y yo espero que hayamos aprendido tanto las organizaciones sociales como la Administración, ¿no? Que a veces, bueno, pues podemos disminuir todo lo que es el procedimiento garantista y que tenemos que trabajar seguramente más a nivel comunitario, ¿no? Y eso es algo que se está reorganizando desde hace años y que posiblemente se vaya a acelerar, bueno, pues por el tema de la COVID, ¿no? Que se vaya a acelerar el tema de trabajar en comunidad, que es la única manera de resolver y sobre todo de detectar rápidamente el tema de las necesidades. Respecto a eso, no hemos hablado del tema de cómo se han sentido los profesionales trabajando de forma conjunta y en una situación totalmente de incertidumbre, estresante, pero sin embargo sí ha sacado algo bastante positivo después de todo esto, que aun estando en situación de estrés y de una continuidad de no desconexión del trabajo, posteriormente se ha valorado muy positivamente el hecho de haber estado sintiéndose acompañados por el resto de otros profesionales de otras entidades. ¿Qué puedes decir tú a eso, Héctor? No, aquí, yo creo que esto es muy interesante porque quiero decir, cuando tú estableces contacto, aunque sea de manera telemática como tocó ir haciéndolo, ¿no? Cuando tú estableces contacto con otras realidades, ¿no? Y estas mesas se constituyeron buscando un contacto entre distintas realidades, que era realidad de entidades, ¿no? Realidad de una entidad como puede ser Cruz Roja y realidad de un marco que es el marco profesional de los servicios sociales, ¿no? Al final, cuando tú contactas y conectas, ¿no? Y te rozas con otras realidades, empiezas a reconocer y a darte cuenta, ¿no? Y a decir, ostras, claro, esto es así, ¿no? Pues esa dificultad que puede tener la administración en la flexibilización de según qué criterios y demás, claro, pues claro, es que es normal, ¿no? Y si tú no estableces esos marcos en los cuales se producen los diálogos, claro, lo primero que dices tú, me cago en mi máquina porque esto no se hace así, ¿no? Y desde la lógica de la administración, que en muchas ocasiones cuesta también, y esto hay que reconocerlo, que entendamos, ¿no? Desde la administración qué papel pueden jugar las entidades, y se dan cuenta que lo que estamos intentando simplemente es empujar, ¿no? Y decir, ostras, aquí hay que forzar un poco la máquina, ¿no? Pues también dicen, claro, es que, jolín, las entidades, ¿no? Entonces, al final empiezas un poco como a conocer y a reconocer, no desde una lógica de relación de superior e inferior, ¿no? No desde una lógica vertical, sino desde una lógica horizontal. Y yo creo que este es el gran aprendizaje. O sea, el gran aprendizaje de todo esto es lo comunitario, pero entender que lo comunitario es la coconstrucción. O sea, la coconstrucción de la realidad es el marco que nos toca ahora afrontar. Porque tenemos que empezar a entender que lo público, o sea, lo público, la configuración de lo público no es lo institucional. Lo institucional es una herramienta al servicio de la estimulación de lo público. Pero lo público es el bien común. Y en eso tenemos que ser todos corresponsables. Ahora se está pidiendo una cosa, y es corresponsabilidad. ¿Para qué se pide esa corresponsabilidad? Para que nos demos cuenta que no estamos solos en el mundo. Y que yo coja y salga sin mascarilla influye no en mi decisión, sino en quienes me están rodeando. Yo no puedo pedir corresponsabilidad a las personas si no tengo marcos de desarrollo de esa corresponsabilidad. Y la corresponsabilidad se estimula co-construyendo, haciendo a la gente partícipe de la co-construcción de las cosas. Y ese es el gran reto realmente que yo creo que tenemos. O sea, la construcción de lo comunitario, la construcción de las nuevas políticas sociales, tienen que emanar de la base.
de la mayor base posible. Y esa base es el capital social que puede existir en cada momento, en cada contexto y en cada realidad. ¿Que podría ser mejorable o más fructífera? Trabajémoslo, cultivemos el ecosistema, apoyemos el asociacionismo, apoyemos la participación. Pero yo no puedo pretender tener una recolecta en un campo de la de mi madre si no la abono. O sea, yo no puedo pretender ahora en una situación de pandemia tener una sociedad súper corresponsable, que sepa autorregularse, que tenga capacidad de movilizar recursos, unas entidades no sé qué. Si yo eso no lo he ido trabajando durante todos estos años, y seamos honestos, esto se ha ido trabajando desde la lógica del libre albedrío. Si coincidía que surgían unas entidades en un sitio, pues surgían. Pero no hay una intencionalidad desde la lógica de la administración. Tenemos una dirección general de participación en Asturias que no mueve, que no tiene presupuesto. Entonces, claro, si la Dirección General de Participación, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Transparencia, que se llama así, no tiene un plan específico de estimulación de todo esto, no está entrelazado con toda la estrategia de voluntariado, no está entrelazado con todo el sistema educativo para la educación y la participación. O sea, los recursos, los elementos existen, pero ¿qué ocurre? Que no está afinada la orquesta para que todos los instrumentos toquen hacia unas melodías que tiendan hacia esto, ¿no? Y esto, además, si nos ponemos en unas lógicas más de desarrollo económico, esto es la antesala de la prosperidad, de un desarrollo económico, de emprendimiento, de cambio de modelos de productividad, de metodologías ágiles, de intangibles que tienen que tener las empresas, de gestión del conocimiento. Esto es la antesala. O sea, el emprendimiento que tanto mola hablar de él, o el intraemprendimiento de los profesionales dentro de las empresas o de un proyecto, se estimula primero conectándote con tu realidad y experimentando. Y no te vas a poner a experimentar a niveles macro. O sea, tus oportunidades van surgiendo desde la cotidianidad de los entornos más próximos, ¿no? Entonces yo creo que ahí, para mí, sinceramente, eso es lo realmente importante. Ahora tenemos que seguir desbrozando lo urgente, porque la situación que hay es muy fastidiada y vamos, los próximos meses van a ser muy complicados. Pero o se ponen personas a repensar todo esto y a generar nuevos horizontes, o si no, dentro de 5 años no será un COVID, será una tragedia medioambiental que va a hacer que tenga que emigrar no sé cuántas personas en no sé qué zonas del planeta, y a lo mejor nos toca a nosotros. Porque los factores de riesgo que existen con todo el estrés al que estamos sometiendo al planeta, vamos, son evidentes. No hace falta ser un científico de la hostia, ni tampoco podemos tildarnos de catastrofistas, pero es que es la realidad. O sea, estamos ocupando el planeta por encima de las posibilidades del mismo, y eso acaba explotando por distintos sitios. Entonces, o afrontamos esto así, o si no, cada vez tendremos una sociedad más polarizada, en la cual miremos cada vez más hacia nuestros ombligos y no estaremos preparados para los retos presentes y futuros que están más próximos de los que nos imaginamos, ¿no? O sea, con todo el desarrollo de miedo al diferente, todos los brotes xenófobos que está habiendo, todo el poco cuidado que está habiendo de la diversidad, imaginaros en un contexto de catástrofe medioambiental que obliga a unas migraciones como va a ocurrir de la hostia dentro del planeta. Esto es una guerra mundial. Entonces, o empezamos, que hay tiempo todavía a poder trabajar todo eso, y esto se hace desde lo local, desde nuestro barrio se hace. No estamos hablando aquí de la de mi madre. Eso se hace desde nuestros entornos más próximos y intentando hacer mecanismos multiplicadores de buenas prácticas en este sentido, ¿no? Hola Héctor, soy Andrés Mayor, no sé si se me escucha. Perfectamente. De la Asociación Retina Asturias, que, bueno, al igual que Rocío formamos parte del Hotel Municipal de Asociaciones Sociosanitarias de ahí del Natahoyo, de Gijón, ¿no? En el que estamos participando hoy como en estas octavas jornadas, ¿no? Y bueno, yo ante todo quiero felicitarte porque has puesto encima de la mesa realmente de una manera muy, muy evidente y muy clara la situación que hemos atravesado durante este 2020 y que, como dices, todavía estamos en una situación bastante complicada que por delante tenemos que trabajar duro para bueno, enderezar un poco esto, ¿no? Pero yo también quiero destacar un poco el recurso del Hotel Municipal de Asociaciones de ahí, de la Avenida Galicia, ¿no? Que estamos un poco en esta onda que tú consideras tan necesaria y que por supuesto nosotros nos unimos, que es el tema este de la construcción entre todos del trabajo colaborativo, ¿no? y del apoyo de
de lo que cada uno sabe hacer y quiere hacer en conjunto con otras personas, ¿no? Y creo que, bueno, que es muy importante también que se conozca el recurso y que, bueno, y que cualquier persona que nos esté escuchando también pueda bueno, pues acercarse y bueno, y formar parte de él, ¿no? Que todavía quedan espacios para poder albergar a más proyectos, ¿no? Y bueno, y simplemente creo que has puesto encima de la mesa realmente una realidad, bueno, pues de una manera muy adecuada. Quiero felicitarte. Muchas gracias, Andrés. Y lo que tú dices, o sea, yo creo que es muy importante promover, acompañar y potenciar esos espacios de encuentro donde se juntan proyectos, donde se junta el asociacionismo, donde se generan sinergias. O sea, al final, si no se promueven estos tipos de espacios, o sea, es una ley física básica, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si la materia está parada, no se genera absolutamente nada. Si hay movimiento, ocurren cosas, ¿no? Y es maravilloso que ocurran cosas. Pero las cosas no ocurren por sí solas. Ocurren hay que porque, trabajar duro. Está claro que aquí hay que picar piedra y salir adelante, ¿no? Y bueno, en Gijón tenemos también la oportunidad de que son espacios públicos, que son espacios municipales, que tenemos también que ser capaces de cuidarlos, de potenciarlos y sobre todo de poner en el centro a la persona, ¿no? Que sea un punto donde cualquier persona que tenga cualquier bueno, necesidad o también lo que decías tú un poco, la capacidad que quiera poner a disposición del resto de la comunidad, sean lugares donde pueda hacerlo, ¿no? Tanto si tengo una necesidad como si tengo una capacidad que creo que puede ayudar a otras personas, ¿no? Que sean un espacio de encuentro comunitario, de construcción comunitaria y de intentar pues mejorar lo que nos toca, ¿no? Que hay margen de mejora, desde luego. Sí, lo que nos ha hecho reflexionar el COVID es en las entidades, sobre todo en la nuestra, es un poco el replantearnos cómo mejorar y, como ha dicho Héctor, el ser generadores de procesos participativos, donde sea el propio usuario los que realmente sean los protagonistas. Entonces, bueno, yo no sé si habrá alguien más, pero para que no se me olvide, quiero dar las gracias a Aida y a Tere por haber participado y, bueno, y especialmente a Héctor, que me encanta siempre escucharlo. Y no sé si todavía hay alguien más que quisiera hablar. Yo encantado, sabéis que dar chapas me encanta. Bueno, ya sabes que precisamente con el tema de lo de las jornadas que has dicho contra el racismo y la xenofobia, se me ocurrió también la idea de como siempre, pedirte a ti ayuda cuando se me ocurrió lo del tema del escape room, que fue todo un éxito, el escape room aquí en Gijón, y que poco a poco se ha ido trasladando a más sitios y estaba genial. Por lo tanto, te digo que el hecho de estar las distintas entidades en conexión y que tenga esa facilidad de decir que sí, es un placer. Sí. Desde luego que sí. Muchas gracias, Héctor, por colaborar con nosotros y por darnos esta perspectiva que no está tan presente ni en los medios ni incluso entre las propias asociaciones. Bueno, pues no sé si hay alguien más que quiera decir algo. Si no, chicas, muchas gracias de nuevo por invitarnos y nada, saludos a todo el mundo. Igualmente, muchas gracias a vosotras. Gracias. Gracias. Bueno, comentaros, porque bueno, me ha dicho Arturo que ya lo dijera yo también, que ahora posteriormente Miriam y Rubén, que son compañeros... Ah, sí. Que va a hablar el presidente para las gracias y eso. Ah, vale, genial. Aunque luego ya te paso tú al vídeo. No, puedes darlo tú, Andrés. Sí. Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola. Oye, muchísimas gracias por haber asistido a esta presentación. Y nada, yo como responsable del hotel de asociaciones y tal, daros las gracias, aunque un poquito he estado en stand-by en esta presentación, pido perdón por ello, pero hay otros temas que me están ocupando ahora mismo. Y nada, daros las gracias por vuestra colaboración, por vuestra participación y sobre todo a la Fundación de Servicios Sociales, dar las gracias por su apoyo y por su colaboración en esta presentación de las jornadas de puertas abiertas. Nada, un año más, celebraremos durante toda la semana, este año un poquito en stand-by, como se suele decir, ¿no? Pero bueno, sabemos que vamos aprendiendo de todo lo que nos va surgiendo y que poco a poco yo creo que esto va a ser un modelo que se va a quedar en el tiempo y que nos va a ir, digamos, vamos a ir pasando un escalón más, ¿no? Es el futuro. Por un lado, yo creo entender que este tipo de presentaciones y tal son el futuro porque darnos cuenta de que no solamente en el Concejo o la Comunidad de Gijón estamos visibles con las charlas, como con las charlas presenciales. Con este tipo de presentaciones estamos visibles en el ámbito nacional e incluso internacional, si queremos ponerlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el futuro, creo que tenemos que ir aprendiendo y creo que este año estamos empezando, pero creo que vamos avanzando poco a poco y para otros años vamos a ir mejorando muchísimo más. Espero que para otro año podamos celebrarlo, en vez de ya terminando el año, que podamos celebrarlo un poquito antes, ¿vale? A finales de verano, donde la gente pueda disfrutar. Y luego decirle también que estas charlas y todas las presentaciones que se van a hacer durante esos días, que bueno, quedarán colgados en el canal de YouTube del hotel y que cada uno puede verlo cuando quiera y como quiera y disfrutar de ello, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestra participación y de verdad un saludo. Muy bien. Gracias. Igualmente, gracias. Perdona, No. Rocío, ya puedes seguir. Nada, Gracias, Rocío. Comentaros que, como siempre, después de la charla inaugural se hacía algún acto más bien lúdico y como evidentemente no podemos estar de tú a tú para disfrutarlo, los compañeros de la Asociación Gitana de Gijón, Miriam y Rubén, pues nos han grabado un vídeo de cante y guitarra. Entonces, se puede ver a continuación o si no, se puede luego visionar en Facebook y también en YouTube, en el canal que tenemos del Hotel de Asociaciones. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. No se oye. No se oye, Arturo. ¿Me escuchas algo a mí, Rocío? No, a ti sí. No se escuchas a mí, oye. Rocío? Sí, sí, Andrés, sí, se te escucha. Lo que no se escucha es la actuación del vídeo. Es que yo creo que no le ha dado tiempo a cargar. Tenía que haber estado cargado ya. No se oye el vídeo, ¿no? No, no se oye. Hola, Araceli, ¿qué tal? Bueno, ¿qué os ha parecido la Hola, ya he estado escuchando, que ha estado muy interesante, que he estado escuchando. Estupendo, Héctor, qué capacidad tiene de
plantear las cosas y que bien hilado y que con ejemplos me ha gustado muchísimo. Sí, Y qué cosas tan interesantes, además. eso sí. A ver, comentaros a todos que si por un casual no se pudiera ver, bueno, escuchar, porque ver sí que se A ver, ve. acaba de empezar a compartir pantalla, no sé si se ve algo. A ver, vamos. García, y antes de comenzar a hacer lo que tengo... Ahí, Ay, sí, ahí pero está. se ve entre... Yo que- soy gitana, estoy estudiando tercero de grado social en la universidad, Ahora. trabajo social, y aún así estoy pedida. Me gustaría pues que con esto se concienciara a la gente de que se pueden hacer ambas cosas a la vez. Yo iba vendiendo flores, yo iba vendiendo flores, las tuyas son amarillas, las mías de mil colores, las tuyas son amarillas, las mías de mil colores. Flores silvestres de campo y agua de laguna clara, y así tengo comparado colores de tu cara. Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería. Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería. Tengo pelo de las flores, del espejo en que te mira, del peine con que te peina, y del aire en que respira, y del aire en que respira. Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería. Rosa María, si tú me quisieras qué feliz sería. Dicen que los años que son los hijos del tiempo. Dicen que los años son y uno no traen alegría y otros nos traen sufrimiento. Y otro amor diverso. Vivo en un cuento de hadas que es más bonito que un sueño. Eso de oro fundió, la luna de caramelo, la luna de caramelo. Vivo en un cuento de hadas. Como la luna de caramelo, contigo, gitano, cuánto te quiero. Por mucho que pase el tiempo, yo aún te extraño. Emoción que ya no sirve. No arreglo nada de esta manera. Solo como un niño muero de pena. Que mira pa' todos lados buscando a su madre, esperando en la ventana por si regresa. Todavía somos jóvenes, vamos a intentarlo. Por eso dejo las cosas sobre la mesa. Nada tiene que ver que te quisiera y no lo diera. Nada tiene que ver que tenga 30 o tenga 40. Nada tiene que ver que va a tener que ver. Nada tiene que ver que
que te quisiera y no lo dijera, nada tiene que ver. Que tenga 30 o tenga 40, nada tiene que ver, nada tiene que ver. El infierno de tu gloria ya pasó por mí y ahora siento y pienso adentro mi manera de sentir, mi manera de sentir, mi manera de sentir. Siento y pienso adentro lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Y ahora pienso y siento adentro alegría de vivir. El infierno de tu gloria ya pasó por mí, la siento y pienso adentro alegría de vivir. El infierno de tu gloria ya pasó por mí y ahora siento y pienso adentro alegría de vivir. Y ahora siento y pienso adentro mi manera de sentir. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy para hoy vale la pena. Y dime si vas a intentar otra vez. Mejor dejarlo como ayer, mejor dejarlo como ayer. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Soy como una sombra que ha perdido el alma. Soy como una sombra detrás de tu almohada. Soy como una sombra que ha perdido el alma. El alma ha perdido el alma. Tú y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Me lo contaron ayer, las lenguas de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquila. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar, y yo de brazos cruzados dije que me daba igual. Si te has casado, buena suerte, que estás 100 años contenta, y que a la hora de tu muerte que Dios te lo tenga en cuenta, que sin ser tu marido, ni tu novio ni tu amante, soy el que más te he querido y con eso tengo bastante. Sentada en un río y en un viejo tronco, vi que un parillo quería beber, pero estaba ronco, lloraba de pena. Con
lloraba de pena y en mi mano le di de beber agüita de un río con hojas de menta. Ay, te puedes calmar de sed, pero no te engañas. Ay, hay cosas en esta vida, ya voy con amor salvada. Ay, a mí me puede engañar, pero Dios nadie le engaña. Dame, dame, dame. Ay, a mí me dame. Calenturitas mortales, yo buscando a mi niño no lo ha visto nadie, que no lo ha visto nadie. Ay, ¿dónde está mi chabolillo? Dios mío, conoció que te hace. Ay, samba, 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 ay, samba, sambacera, que yo le meto a mi hermano Juan, que los piquetes en la cartera. Ay, samba, 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 ay, samba, sambacera, que yo le meto a mi hermano Juan, que los piquetes en la cartera. Ali, ali, oh, ali, ali, oh, ali, 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 se la llevó, ali, 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 se la llevó, ali, 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 se la llevó. Ali, ali, oh, ali, ali, oh, ali, 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 se la llevó, ali, ali, Hola, Luna. ali, se la llevó, ali, 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 se la llevó. Yo me la como a beso, nene, yo me la como a beso, nene, yo me la como a beso. Yo como mi borrico y menajero, 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 yo como mi borrico y menajero. Oye, morena, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Oye, morena, sal a bailar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se me vea como una bandera, suave, suave, suave. Que se me vea como una bandera, suave, suave. Ole, con ole, camarón, ole, con ole. Ole, coloradita cuando la regala las flores. Ole, con ole, camarón. Ole, con